Bien, queridos hermanos, hoy día es 13 de diciembre, sábado 13 de diciembre, hermanos. Esta lección que vamos a estudiar es una introducción ya a la lección que viene esta semana. Así está nuestro folleto. Es la lección número 12, hermanos. Y el sábado que viene, el sábado 20 de diciembre, se estará repasando pues esta lección. Vamos a ver entonces, hermanos, el título de nuestra lección de escuela sabática. Muy bien, ahora sí vamos a estudiar, vamos a participar. Atención, concentración, ¿no? Ahí el título en primer lugar. Alguien, por favor, confirme si se ve la presentación. Dele una lectura. Dios es fiel, dice hermano. Muy bien, hermano Celso. Dios La, es pre- la, fiel. pre- la pregunta sería inmediatamente, ¿Dios es fiel en qué? ¿Sobre qué? Eso es la pregunta a responder ahora, ¿no? Muy bien, la pregunta ahí está, hermanos, ¿no? ¿Fiel en qué? ¿Sobre qué? A ver, hermanos, comentarios, a ver, respuestas a esa pregunta. Dios es fiel en qué, ¿no? Hermano justo, A ver, por favor, hermana, responde sí, esa pregunta. Dios es fiel en todo, no hay nada en que Dios no sea fiel. Él hizo pactos, hizo promesas y él siempre se mantuvo firme, él siempre fue fiel aún y a pesar de nosotros mismos, a pesar de que en este caso los israelitas cayeron una y otra vez. Dios cumplió el pacto que había hecho con Abraham, ¿cierto? Le había dicho de que él iba a ser de su descendencia, una descendencia enorme, ¿cierto? Grande, incontable, y también le hizo la promesa de la tierra prometida, en la cual pudieron entrar sus hijos, pudieron heredarla, pudieron ser compartidas las tribus, y es la misma promesa que nos hace el Señor a nosotros, de estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo, y Él promete también una heredad para nosotros. Nosotros somos coherederos junto con Jesucristo, mi Señor, de todas estas promesas maravillosas que hace el Señor. Muy bien, hermana Mónica, ahí está la respuesta, hermanos, a esa pregunta de nuestro hermano Celso. ¿Fiel en qué? Dios es fiel en todo, ¿no? En todo, ¿no? Hermano, Pero aquí viene otra pregunta, ¿no? El hecho de que Dios cumple todo, ¿es incondicional o es condicional o tiene condiciones? La fidelidad de Dios, ¿es condicional o es incondicional? A ver si se ponen a pensar también, hermanos. A ver. Sí, hermano Celso, querías decir algo. gracias hermano y gracias hermana Mónica ha dado al, precisamente al punto, ¿no? Dios es fiel en su palabra, fiel es con su pueblo, fiel es a las promesas. Por tanto, en nuestras oraciones que se hace, Él va a cumplir porque Él es fiel. Entonces, con toda seguridad debemos, debemos nosotros tener fiel a Dios porque Él va a dar la respuesta real, porque Dios es real, ¿no? Y cumple sus promesas. Eso es correctamente, hermano. Muchas gracias, hermano. Ujú. Muy bien, hermano Celso. Así es, pues no, hermanos, Dios cumple todas sus promesas, hermanos y hermanas. Y eso es lo que vemos a lo largo Her- de la Biblia, como dice nuestro hermano Celso, hermanos, siempre ha cumplido todas sus promesas. Hermano Pero justo. sí, hermana, por favor, Sí, participe, justamente hermana. a eso, a ese pero es el que voy, al que usted había hecho recién la pregunta, si es que esto, ¿cómo se llama? Era, a ver, condicionado. A ver, la promesa era para, por ejemplo, para Abraham le dijo tu descendencia, le daré esta tierra, ¿cierto? Y el Señor cumplió, claro que cumplió. ¿Entraron todos? No, no entraron todos, ¿cierto? Recordar que hubo una generación completa que murió en el desierto, que se quedó allá porque ellos no creyeron ni obedecieron al Señor. Pero claramente Dios cumplió su promesa con Abraham. Su pueblo entró, ¿ya? Pero está condicionado también a la promesa era para todos, la salvación es para todos, pero solamente entran los obedientes.
los que obedecen a Dios. Muy bien, ahí está la respuesta, hermanos. Entonces, para esa pregunta, ¿no? El asunto nuestro, no, como vemos en la Biblia, hermanos, ¿no? Una primera generación que debía haber entrado ya a la Canaán terrenal, porque era la promesa de Dios, pero como no creyeron, pues eso se manifiesta a través de su falta de confianza, ¿no? En Dios y no, tampoco obedecen, pues, ¿no? Lo que dice Dios. Entonces no entraron, pues, ¿no? Pero entonces la promesa de Dios se quedó en la nada. No. Una segunda generación sí creyó en Dios y entró a la Canaán. Hoy en día también entonces podemos pensar de esa misma manera. Eso es un principio, hermanos, ¿no? Entonces, si nosotros, como dice, ¿no? De tal manera Dios nos dice, yo les amo que he dado mi propia vida, ¿no? A través de su Hijo para salvarlos a ustedes. Pero ¿quién se va a salvar? Solamente el que cree en mi Hijo Jesús. El que no cree en el Hijo Jesús está eligiendo la condenación. Entonces, condicional, ¿no? Condicional para cada uno de nosotros. Muchos podrían pensar de que ya, ¿por qué no perdona pues a Dios a todos? Sí. Entonces, ¿cómo sería pues el universo o el nueva tierra, nuevo cielo? Sería un caos. No habría, estaríamos en peor problemas de lo que ahora estamos. Si fuera así Dios, ¿no? O sea, así incondicionalmente, si perdonara a Dios los pecados, hermanos, no tendría, sería pues injusto eso, ¿no? Porque que hasta el mismo diablo cuestionaría a Dios, ¿no? ¿Por qué le perdonas si no se ha arrepentido, si no te pide perdón? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué le estás curando si acaso te ha pedido que le cures? Ah, entonces, hermanos, ahí donde tenés que pensar, ¿no, hermanos? Y vemos así personas bien consagradas a Dios, pero que se perdieron, pues, hermanos, hasta profetas, ¿no? Se perdieron porque en un primer momento estaban muy bien, ¿no? Como hijos de Dios, pero después, pues, se desviaron y se perdieron completamente, ¿no? Entonces, eso, la lección nos hace ver justamente en esta semana. Vamos a estudiar, pues, no, acerca de ese tema. Pregunta, hermano, comenta también en cualquier momento. Bueno, así estamos estilando aquí en esta sala, donde todos podemos participar en el momento que se desee, que se quiera, ¿no? Muy bien, vamos a entonces leer esta introducción, pues, hermanos, ¿ya? Entonces, hermanos, los textos para esta semana están en Josué capítulo 21. Vamos a recordar eso porque esta semana que está pasando hemos estudiado el capítulo 22. Pero para esta semana nueva vamos a recordar algunos versículos del capítulo 21. En sí vamos a estudiar Josué capítulo 23 y el capítulo también 24, hermanos, a lo largo de esta semana. ¿No? Entonces, y también vamos a ver Segunda Timoteo, Apocalipsis, Deuteronomio, algunos textos que están ahí en la pantalla, en nuestra lección de escuela sabática. El texto para memorizar, hermanos, ahí está en la pantalla. ¿Qué dice este texto bíblico, hermanos? A ver si alguien puede leer esto, ¿no? De repente tienes una Biblia en, puedes ver tu Biblia. Me gustaría que vean la versión que tienen, ¿no? Para aclarar lo que dice aquí. Entonces, el versículo para memorizar está en Josué capítulo 21, versículo 45. ¿Algún hermano que puede abrir su Biblia y leer Josué capítulo 21, versículo 45? Ahí también está en la pantalla, hermanos, ustedes pueden ver en vuestra pantalla el versículo que se ha puesto, pues no, de acuerdo a nuestra lección de escuela sabática. Pero algunas versiones un poquito más aclaran, ¿no? Ese texto bíblico. A ver, por favor. Bueno, mientras yo voy leyendo lo que está en la pantalla. ¿Qué dice Josué 21:45? Dice así:
no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. A ver, hermanos, no faltó, dice, ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. O sea, hermanos, uno podría pensar, ¿no? Algo Dios no habrá cumplido, alguna promesa que Dios ha hecho no ha cumplido. Acá la respuesta es no. No faltó, dice, ninguna palabra de las buenas, ¿no? Que el Señor había hablado a la casa de Israel. Cumplió todas sus promesas, hermanos y hermanas. Ahí está diciendo ahí, todo se cumplió. Josué 21:45, la respuesta, ¿no? El hermano Celso hizo la pregunta, ¿no? Todo lo que prometió se cumplió, hermanos. Y se cumplirá también porque hay muchas promesas que estamos en espera del cumplimiento de esas promesas. Estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús. Eso también se va a cumplir, ¿no? Esperamos la nueva tierra, el nuevo cielo. También se va a cumplir. Todo lo que Hermano, promete Dios se cumple. Sí, hermano Celso. la pregunta es lo siguiente, ya que se dividieron occidental y oriental. Ahora, cuando dice Israel, ¿se refiere al occidental o al oriental o a los dos? Porque muchos, hasta no, yo no entendía, pero según espíritu de profecía se refiere a los occidentales, Israel, y no a los orientales. Pero ha habido una comisión de fines donde va a hacer entender, comprender. Ahora los orientales levantaron a Israel un altar, no para contradecir o adorar como Silo, porque Dios ha elegido un lugar, y ese lugar está en el occidental. Entonces, y por eso la celosidad de los occidentales querían hacer guerra a los orientales porque se separaron. Hasta cierto punto también vendría a ser para los rubenitas y gaditas y media tribu de Manasés. La codicia, ¿en qué consiste la codicia? Porque Dios lo señaló a oriente, occidente y no oriente. Entonces ellos eligieron oriente. ¿Por qué? Porque tenían ovejas y la tierra era extensa. ¿Y qué viene a hacer eso? Codicia. ¿Y dónde está esa codicia? En la ley de Dios. Y entonces por ahí va la división. Entonces se dividieron. En este caso, ahora, cuando dice Israel específicamente discerniendo, se refiere a los occidentales. Eso es la pregunta que hago. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso. Ese es el resumen, pues, de la lección que hemos estudiado esta semana. Lo que dice el hermano Celso es el resumen de la lección que ya hemos estudiado, ¿no? Pero hay preguntas del hermano, ¿no? En su comentario también, hermanos, yo lo que estoy captando es, en otras palabras, ¿qué de la unidad, ¿no? Respecto a la lección que hemos estudiado y vamos a seguir estudiando, hermanos, ¿qué de la unidad? ¿Y qué cosa de la división también, como el hermano señala, ¿no? La división respecto al río Jordán, los orientales y los occidentales. Eran 12 tribus, 9 tribus y media en el occidente y 2 tribus y media en el oriente, ¿no? Y el problema ahí del altar, ¿no es cierto? Pero en esa oportunidad hemos estudiado que se solucionó el problema. No había mala intención, ¿no? Entonces no entraron en guerra, no entraron. Entonces hemos aprendido, ¿no? De que para que se solucionen los problemas es muy bueno escuchar, ¿no es cierto? No prejuzgar, ¿no? Entonces, y pues escucharon y el problema se resolvió, pues, ¿no? El problema se resolvió.
Pero hermanos, a lo largo de la historia, ¿no? Vemos que el pueblo de Israel, que sí, pues era así, 12 tribus, siempre ha sido así en la historia, 12 tribus, pero, por ejemplo, la aparición, hermanos, de reyes, no debería haber reyes, ¿ah? Es otro problema que se suscitó. Bueno, el hacer el altar, hermanos, en sí, hermanos, es el problema que el ser humano genera, plantea, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Biblia vemos que David tenía varias esposas, Salomón tenía 1000 mujeres, pero eran reyes, eran, sí, fieles a Dios, pero ¿qué pasó allí, hermanos? ¿Qué pasó? Si tenía, ahora, por ejemplo, en la iglesia adventista, el Señor, ¿podría algún hermano tener 2 mujeres o más mujeres, así? No, hermanos, se le borra de la iglesia y ya, pues, a no ser que se corrija, se arrepienta, es así. ¿Por qué? Porque la iglesia de ahora está preparada, ¿no? Ya para irse al cielo, o sea, en eso, en todo como dice Dios. Pero ¿por qué entonces en ese tiempo se permitió que tuvieran varias esposas? Son errores humanos que ellos decidieron eso, pues. Es como les digo, hermanos, que haya reyes, no debía haber reyes, porque el rey del pueblo de Dios era pues Dios. De ahí que Samuel, el profeta, se puso a llorar. Dijo, Señor, están buscando un rey así como en la tierra hay, ¿no? Entonces, no te preocupes, le dice, a ti no te han desechado, dice, a mí me han desechado, dice Dios. Pero Dios, a pesar de los errores que comete, ya está bien. Ya quieren rey, ya rey van a tener. Y entonces, pues hermanos, pero ya no están pues así como debe ser, como Dios dice. O sea, el pueblo de Dios debe ser guiado, por ejemplo, la iglesia de ahora es el de Israel, pues no, porque vemos que el Israel del anterior, pues se perdió, pues todo Israel. Primero se dividió en dos, los del norte y los del sur, hermanos, se dividieron, ¿no? 10 tribus se fueron, ¿no? Al mundo, pues, ¿no? Se paganizó, hermanos. De ahí que también ese altar que construyeron es un símbolo, ¿no? De que los que se separaron, 10 tribus, después ya no, ellos pues se paganizaron, adoraron los ídolos, así, en el mismo templo de Dios, hermanos. Y el pueblo judío, que era el otro reino mientras que es del sur, entonces pues ellos, eh, con otra tribu más, fueron fieles a Dios, ¿no? Se mantuvieron, vino Jesús pues en ese tiempo de los judíos, donde ya las 10 tribus se perdieron, pues hermanos. Pero eran los samaritanos justamente, ¿no? Y vino pues el Señor a buscar y salvar lo que se ha perdido, a todo este pueblo, ¿no? Pero el pueblo no lo aceptó, pues al Señor Jesús. Y como decimos, las promesas de Dios son condicionales. Y este pueblo de Israel ahora fue reemplazado, pues hermanos, con un nuevo Israel. Claro, las promesas de Abraham se cumplen, pero ¿cómo se cumple ahora con la iglesia? Porque hasta las verdaderas ramas del verdadero árbol eran pues los israelitas, pero los ha cortado, los ha podado Dios, pues no, los ha desechado Dios. Y a nosotros que éramos gentiles, no hemos nacido en Israel, pero que hemos creído en Jesús, nos ha injertado al pueblo de Israel. Entonces, ahora el pueblo de Israel somos nosotros. Bueno, regreso a lo que estaba comentando, hermanos, respecto bueno, en este caso, los reyes no deberían haber, no deberían. O sea, Dios deja, ¿no? Si tú de repente eh, haces cosas que están de repente fuera de lo que dice la Biblia, que aparentemente no hay problema, como eso del altar, en el fondo sí hay problemas, pues uno se está separando de Dios. Y Dios sigue, ¿no? Las cosas, sigue así, ya, pero estamos metidos dentro de problemas y seguimos haciendo las cosas de acuerdo a lo que pensamos nosotros. No hay que hacer las cosas como pensamos. Por eso que dentro de los reyes, el primer rey fue Saúl, ¿ya? ¿Y qué pasó, hermanos? Y entonces, como todo ser humano, pues un rey, ¿qué hace, hermanos? Se corrompe y todas cosas como hoy en día, ¿no? Las autoridades
sucede eso, porque humanos son, pues, ¿no es cierto? Entonces, el que tiene que dirigir, pues, el pueblo de Dios tiene que ser Dios, no el pastor, no un hermano, no yo, sino Dios tiene que dirigir para que esté bien, porque nosotros los seres humanos nos podemos caer en pecado, le podemos fallar a Dios, nos corrompemos. Bueno, entonces, y fue así, pues Saúl, hermanos, desobedeció a Dios, pues, y realmente lo que Dios había anticipado. Está bien, pero van a ver lo que les va a pasar teniendo reyes. Y les pasó lo que Dios ya les dijo, ¿no? Después vino David, después vino su hijo Salomón, y ahí con Salomón, pues hermanos, es cuando se divide el pueblo de Israel en dos, 10 tribus para un lado y 2 tribus, porque también no se guían por consejo de Dios, sino por consejo de los jóvenes. Y fue un problema eso, ¿no, hermanos? Bueno, gracias, hermano, por la pregunta que nos ayuda a pensar. Y la lección que hemos estudiado, pues hermanos, el Señor Jesús oró porque la iglesia, nosotros que ahora somos el Israel espiritual, ¿no, hermanos? Seamos unidos, no divididos, ¿no? Seamos unidos. Entonces el Señor dijo, ¿no? Así, Padre, como yo estoy unido a ti, somos uno solo, así también el Señor que la iglesia de ahora, estos que creen, que creen en el Señor Jesús, ¿no? Que creen en mí, también pues sean uno con nosotros, dice. O sea, Dios, Padre, el Hijo y la Iglesia es uno solo. El Espíritu Santo es uno solo. No es dos, no. Tiene que ser así, uno solo. En eso vamos, pues, hermanos, pero para ser uno solo, hermanos, para estar unidos, entonces ahí hemos visto que las condiciones que son. O sea, creer en el Señor en todas sus promesas, alimentarnos sus palabras como estamos haciendo y ponerlos en la práctica, pues todo esto, hermanos, no con nuestra fuerza, ¿no? Sino que Dios nos bautice. Ya nos hemos bautizado en el agua, hemos muerto al hombre de pasado, estamos como hijos de Dios, pero hay otro bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el corazón que tenemos, los hábitos que tenemos, tienen que cambiar radicalmente, totalmente. Pero ¿quién lo va a hacer eso? Dios. Es el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. De tal manera que todo lo que hagamos va a ser para el agrado de Dios. Así que, hermanos, eso hay que clamar. Bautízanos con el Espíritu Santo. Si vemos, pues, que no estamos haciendo las cosas como debe de ser, eso seguramente puede estar faltándonos. Y aún estamos en el bautismo del fuego, también pasando pruebas, ¿no? Para eso. Bueno, hermanos, gracias por su participación. Por ejemplo, yo aprendo así, me pongo a pensar, ¿no? En las preguntas que hacemos o hacen comentarios que hacen, hermanos. No, Entonces, sí, hermano, sí, por favor, participen, ahora participen. surge una pregunta ahí mismo, hermano. ¿Quién nos une? ¿Qué es lo que nos une a nosotros para que se cumpla de Juan 17:21, que Dios quiere unidad? Pero a través de quién nos unimos, hermano. Eso es la pregunta. Y la respuesta sería, respuesta sugerente 14:12 de Apocalipsis. Ahí la paciencia, los santos y los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Entonces, ¿quién nos une? La ley de Dios, hermano, el día sábado. Ahí estamos. Pero siempre en cuando que obedezcamos, como dice la palabra de Dios, que viene a ser fiel a sus hijos. La palabra de Dios, la promesa. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Muy bien, hermanos, me gusta personalmente a mí que hagan preguntas, participen y así reflexionamos y aclaramos pues las cosas, hermanos, ¿no? Entonces, aquí en la lección, hermanos, encuentro una respuesta, ¿no? A la pregunta de nuestro hermano. Y voy a ver el espíritu de profecía, hermanos, para responder la pregunta de nuestro hermano Celso, que incumbe pues a nuestro destino eterno o a nuestra, bueno, bien muerte eterna o bien la vida eterna. Entonces, importantísimo pues lo que está aquí preguntando nuestro hermano.
Pero aquí en el espíritu de profecía encuentro la respuesta, hermano, a tu pregunta. Voy a leer, dice aquí, los hombres, dice, no se ponen en comunión con el cielo, hermanos. Ah, los hombres, tú, yo, hermanos, somos hombres. No se ponen en comunión con el cielo, ¿ah? Que es lo que queremos, ¿no? Comunión con Dios. No se pone en comunión con el cielo o con Dios visitando una montaña santa o un templo sagrado. No, no, hermanos. Miren lo que está respondiendo ahí, ¿no? Es que muchos pueden pensar, ¿no? De que incluso obedeciendo los 10 mandamientos, o guardando el sábado también, o visitando una montaña, dice esta montaña es santa, vamos a Jerusalén, un templo, templo sagrado. No, la comunión con Dios no va más allá de eso, pues, no. Os repito la cita, ¿no? Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión ha de limitarse, dice aquí, la religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. Miren lo que está diciendo la cita. La religión, no, verdadera, hermanos, no ha de limitarse, no se limita a las formas o ceremonias externas. Muy bonita puede ser la ceremonia en el sábado, no, las formas, todo, ¿no? No se limita a eso, ¿no? Entonces nos está hablándonos de la verdadera religión aquí, hermanos. Entonces nos dice, la religión que proviene de Dios, hermanos, es la única que conducirá a Dios. O sea, como Dios establece, religión es religare, dicen, no ligarse, comunión con Dios. Esa religión verdadera que proviene de Dios, hermanos, esa es la única, dice, que conducirá a Dios, pero sigue la incógnita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Dice aquí, a fin de servirle debidamente, a fin de servirle debidamente, o sea, queremos servir pues a Dios debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Ahí está la respuesta, hermanos y hermanas. Si no hemos nacido del Espíritu de Dios, hagamos lo que hagamos, guardemos 10 mandamientos, devolvamos nuestros diezmos, todo, hermanos. Hasta podemos dar nuestra vida por los demás, entonces eso no vale, no vale, no sirve para nada. Por eso dice aquí, a fin de servirle debidamente, o sea, correctamente, lo que sí vale. Dice, debemos nacer del Espíritu Divino. Debemos nacer del Espíritu Divino, así como nos hemos bautizado en agua, pero para la transformación nuestra, hermanos, debemos nacer del Espíritu Divino. Eso es lo que de repente algún erudito como Nicodemo puede decir, ¿cómo es eso de nacer, no? ¿Acaso voy a entrar en el vientre de mi mamá y voy a nacer de nuevo? Eso uno trata de justificarse, se trata de no entender. Hermanos, tenemos que entender que el único que puede transformar nuestro corazón, nuestros hábitos, todo, hermanos, es solamente Dios a través del Espíritu Divino, del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios mismo. Entonces, eso tenemos que entender y buscar eso, pues no. Esto purificará, dice, el corazón y renovará la mente. Ahí está, hermanos. Esto purificará el corazón y renovará la mente. ¿Es lo que queremos o no queremos, hermanos? Nuestro carácter, preparar, pero no lo podemos. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Nacer del Espíritu, ¿no? Santo, nacer del Espíritu Divino. Entonces, cuando el Señor interviene en nosotros, nos transforma nuestro corazón, todo. Esto purifica el corazón y renueva nuestra mente, dándonos una nueva capacidad, hermanos. Ahí está. Nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará, pues, hermanos, a una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos, ¿no? Entonces, es como el nuevo pacto que hemos estudiado, es que el Espíritu Santo, pues, pone todo, o sea, en el nuevo corazón, entonces pone qué cosa, hermanos,
sus mandamientos. Su presencia es, ¿no?, la que hace eso. Y entonces ya no necesitas de que alguien te diga, oye, esto, no tienes que pecar. No, es el Espíritu Santo que te dirige. Y ya no, es imposible que puedas pecar si estás con el Espíritu Santo. Pues no, es imposible. Solamente vas a hacer lo que Dios dice al agrado de Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. No vamos a cuestionar nada. Tal es el verdadero culto. Ese es el verdadero culto. Es el fruto, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué les parece, hermanos? Es el fruto, o sea, todo lo que hagamos bien es obra del Espíritu Santo. No es mi obra. No, si es que yo estoy pensando, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, ya, bueno, tú eres humano, pues lo que has hecho, dice la Biblia, pues no tiene valor. Pero, hermanos, eh, cuando nosotros reconocemos que Dios es el que ha operado realmente a través de nosotros, por eso la honra y la gloria siempre es para Dios. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo, dice. Por el Espíritu, hermanos, es formulada toda oración sincera. ¿Ah? Entonces, hasta nuestras oraciones son sinceras, ¿no? Por el Espíritu, ¿no? Y una oración tal es aceptable, pues, a Dios, hermanos. Es aceptable a Dios, no tal oración. Siempre que un alma anhela a Dios, hermanos, se manifiesta la obra del Espíritu y Dios se revelará a esa alma. Él busca adoradores tales. O sea, lo que busca Dios es eso, adoradores tales, hermanos. En primer lugar, que anhelemos estar con Dios y Dios nos va a bautizar con su Espíritu Santo, va a entrar su Espíritu Santo en nosotros, o sea, Dios va a guiar nuestra vida y entonces vamos a hacer las cosas voluntariamente, amando de todo corazón a nuestro Dios. Y entonces, esto es lo que busca Dios, verdaderos adoradores. No es que se busque en el tal templo, en tal templo, acá en Jerusalén o allá, como decía la samaritana. No, en cualquier lugar donde estén dos, tres así, pero buscándole a Él de todo corazón, entonces así se adora a Dios, pues en espíritu y verdad. Espera, dice, Él busca adoradores tales, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas también, pues espera para recibirlos, dice, y hacerlos hijos e hijas, pues. Así que, hermanos, nuestros cultos deben ser ocasiones sagradas y preciosas, pues, ¿no, hermanos? Pero debemos estar, pues, ¿no?, con la presencia de Dios. La unidad viene de allí, hermanos, ¿no? ¿Qué nos une? Era una pregunta de nuestro hermano también. Es el Espíritu Santo, la presencia de Dios en mi corazón, hermano Celso, en tu corazón, y no nos vamos a pelear. Vamos a ir de brazos, vamos a ir juntos, vamos a comer juntos, nada, no, es porque el mismo Espíritu nos guía. Entonces, eso es lo que, y con todos los hermanos, el mismo Espíritu dirige, entonces no hay pues discusión, división, nada, para nada, pues hermanos, ¿no? Y eso es, el Espíritu Santo es el que nos lleva a la unidad, ¿no? Por eso debemos buscar, ¿no? El Amén. Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, continúa, ¿no? Ahí comentario, ¿no? Es comentarios, o digo, sí, pues espíritu de profecía. Pero ahora, hermanos, vamos a la introducción, ¿no? Con nuestra lección. Entonces, ahí está, hermanos, el texto bíblico. Dice que no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió, hermanos. Y en la introducción de la lección de esta semana nos habla del presidente de Estados Unidos. Ahora, ¿quién está, hermanos, de presidente? ¿No? Entonces, ahora, antes, hace muchos años, había un presidente llamado John F. Kennedy, hermanos. John F. Kennedy, uno de los presidentes de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, él pues dio su discurso, su mensaje a Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, ¿no? Dirigió a Estados Unidos, dice un mensaje, y en su primer discurso, o sea, para entrar a su cargo de presidente, mire, el 20 de enero de 1961, ¿qué dijo este presidente, no? Su mensaje dice, solo tuvo 1366 palabras.
pero dejó pues una huella indeleble en la mente de los estadounidenses. Entonces, los que han escuchado, los habitantes de Estados Unidos que escucharon el mensaje, pues en su cabeza se grabó, pues, ¿no? Lo que habló este presidente, hermanos. Entonces, vamos a ver qué cosa ha hablado este presidente, ¿no? Que se ha quedado en su cabeza de los estadounidenses. Dice, mientras animaba a su país, o sea, él estaba animando a su país a centrarse en sus responsabilidades en lugar de sus privilegios, dijo. O sea que aquí nos está diciendo que su mensaje era que se centren en qué, que piensen en qué, en sus responsabilidades como estadounidenses, ¿no? ¿No? Es como que el presidente del Perú, digamos, da su mensaje y da, ¿no? De que nos centremos en nuestros deberes, responsabilidades, en lugar, ¿no? De centrarse en los privilegios, porque generalmente lo que uno piensa es en sus derechos, ¿no? Y eso busca, ¿no? Por eso huelgas, también eso es así. Pero este presidente les habló de esa manera, ¿no? Que se centren en sus responsabilidades en lugar de sus privilegios. ¿Qué palabras dijo? Ahí están sus palabras de este presidente. Dice, con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos. Miren lo que está diciendo. Avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Entonces debe ser este presidente también un cristiano, pues no un cristiano, un creyente en Dios, porque está hablando de Dios, les ha hablado de Dios, hermanos. Aquí les está diciéndoles, no, con la conciencia tranquila. A ver, ¿cuándo nuestra conciencia es tranquila, hermanos? ¿Cuándo está tranquila? Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, pues cumplimos nuestras responsabilidades. Pero cuando somos irresponsables, hermanos, o sea, no cumplimos nuestras tareas, nuestra conciencia misma nos acusa, nos dice, ¿por qué no has hecho si tú podías haber hecho? ¿Por qué no has hecho? Nos acusa la conciencia. Entonces, la conciencia tranquila, está diciendo este presidente, con la conciencia tranquila como única recompensa, eso va a ser vuestra única recompensa, vuestra conciencia tranquila, ¿no? Como única recompensa, una recompensa segura. Y además de eso les dice, y la historia como juez final de nuestros actos, no. Está hablando, ¿no? De que al final de cuentas nosotros nos morimos, ¿no es cierto? ¿Y quién nos juzga de nuestra vida? ¿No? ¿Qué van a decir, ¿no? Cuando vamos a descansar. ¿Qué dirán las personas, ¿no? Y por eso dice, la historia como juez final de nuestros actos, o sea, la historia atrás, nos van a juzgar la misma gente, ¿no? De que para qué hemos vivido en esta tierra, qué hemos hecho o qué no hemos hecho, ¿no? Eso es lo que está diciendo en sus palabras. La historia como juez final de nuestros actos, entonces les anima, ¿no? Avancemos, dice, ¿no? Ya que nos va a juzgar la historia, ¿no? De lo que hagamos o no hagamos, ¿no? Avancemos, dice, para dirigir la tierra que amamos. Avancemos. Es como que hoy hablaríamos acerca de la iglesia, nuestros hermanos. Hagamos, hermanos, la obra de Dios, ¿no es cierto? No pensando en recompensas, sino en nuestra responsabilidad, ¿no? Pidiendo la bendición de Dios, ahí está, hermanos, pidiendo la bendición de Dios, lo que dice este presidente, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda. Hagamos con la bendición de Dios y su ayuda de Dios. Pero, dice aquí, sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra. Entonces está diciendo de la obra de Dios en esta tierra, ¿no? Sabiendo que la obra de Dios, que ha venido pues nuestro Señor, ¿no? A servir, ¿no? Nos ha venido a buscar y salvarnos, ¿no? Entonces, más o menos la idea es esa, ¿no? Conocería, o no sé bien, no sé la palabra de Dios este presidente, pero es el que dice, ¿no? Pidiendo la bendición de Dios, su ayuda, pero sabiendo que la obra, ¿no? De Dios, dice, ¿no? En esta tierra debe ser también la nuestra, o sea, debe ser también, o sea, todo estadounidense
pues era prácticamente como quien dice creyente en Dios. Pues claro, originalmente los peregrinos formaron este país, ¿no es cierto? Escapando de Europa a Norteamérica, porque la Santa Inquisición los perseguía y todo, se escaparon ahí, formaron un país. Tengo entendido que hasta han hecho su constitución, orando a Dios de rodillas. Por eso es una constitución que no ha cambiado, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces eran netamente cristiana y nunca han pensado ellos que el papado les pudiera alcanzar, porque pasaron todo el mar Atlántico, pues no, y llegaron pues a escapar ahí. Pero hermanos, la profecía en la Biblia dice pues no, que Estados Unidos está simbolizado como un dragón, como un cordero, sí, símbolo de Jesucristo. Así pues nació como cristiano, pero hablaría como dragón. Y es lo que ya estamos viendo hoy en día, pues, ¿no? Que ya Estados Unidos, dentro de la gente importante que tiene ahí en su gobierno, ¿no? Los que mandan a este país, la mayoría es, pues, de Roma papal, ¿no? Está ahí, se va a cumplir, y ya, pues, va a hablar también como dragón. ¿Y quién es dragón? Satanás. Y lo va a usar el diablo, ¿no? Para imponer cosas, ¿no? Como lo hizo Roma papal, ¿no? En la Santa Inquisición. Bueno, cuando Josué dice, hermanos, ahora comparando ya esta introducción de este presidente John F. Kennedy de Estados Unidos, no sus palabras que expresó en esa oportunidad, comparando ahora con nuestra lección, hermanos, cuando Josué, hermanos, el anciano líder del pueblo de Dios sintió que llegaba el final de su vida, ¿ah? Ya llegaba el final de su vida, ¿no? A veces uno piensa, ¿no? Pues personalmente yo pienso también, ¿no? Yo ya he vivido, así que algún día descansaré también, pues no, pues es así, pues no, hermanos. Entonces, el anciano líder del pueblo de Dios, que es Josué, ya tenía, pues, está llegando a 110 años, hermanos, 110 años, ¿no? Ahora vivimos a lo mucho 70 años, 80 años, ya. O algunos muy obedientes en todo, ¿no? En todo sentido de la palabra de Dios, viven hasta 90, hasta 100 años, ¿no? Como nuestros hermanos allá en, en Estados Unidos hay una universidad que tenemos, Loma Linda, y pues practican toda la alimentación correcta, los hábitos, todo, y viven pues así, hermanos. Nosotros de repente no hacemos todo eso así, entonces pues adelantamos nuestro descanso, ¿no? Entonces, cuando Josué, el anciano líder del pueblo de Dios, anciano ya, sintió pues que llegaba el final de su vida, exhortó pues a los dirigentes de la nación y a los israelitas, pues hermanos. Ahí está Josué capítulo 23 y capítulo 24. Entonces, exhortó. ¿Qué es una exhortación, hermanos? Exhortó pues así como este presidente John F. Kennedy juntó a toda la nación de Israel, a los dirigentes, a todos, ¿no? A todos los israelitas, y ahí les exhorta, les exhorta. ¿Qué es exhortar? Les habla pues así con palabras de ánimo, les dice así como este presidente les habló, así les habló, ¿no? Que sean fieles a Dios, que sigan así fieles a Dios para que les vaya bien, ¿no? Incluso les dijo que tomen una decisión. Miren, le está diciendo al pueblo mismo de Israel que tomen una decisión. Él se pone, en primer lugar, dice, no, yo y mi casa hemos decidido servir a Dios. Ahora ustedes escojan a quién van a servir. ¿A este mundo van a servir? ¿A este mundo o van a servir al Señor? Entonces, ustedes elijan, ¿no? Somos libres también. Hoy en día también se nos dice lo mismo, ¿no es cierto? Elijan a quién van a servir, ¿no? Entonces, y justamente ahí está el Josué capítulo 23. Esto vamos a estudiar a lo largo de la semana, hermanos. Pero por el tiempo que todavía tenemos, le vamos a dar una lectura al capítulo 23 y vamos a desmenuzar seguramente a lo largo de esta semana. Ahí está el Hermano capítulo Justo, 23. Sí, por favor, hermano, participen, por favor. buenos días, hermanos, con todos. Interesante su discurso del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Es el primer presidente católico. Luego vino también John Wayne, creo.
también católico. Pero nos hemos dado cuenta cómo usa la palabra de Dios, aún siendo católico, porque su constitución fue eh, de rodillas delante de Dios, porque habían huido de la persecución católica de Roma. Pero increíblemente ahorita ya la cúpula dirigencial del pueblo de Estados Unidos lo dirigen ellos católicos, todos. Así los senadores, los diputados, especialmente la zona jurídica que dirige son católicos. Uno nomás es protestante y ni siquiera es protestante cristiano, es un judío. Entonces tenemos que ver que la palabra de Dios, si dice una cosa, es porque se va a cumplir. Y había una profecía, es verdad, va a hablar, va a ser como un cordero, tiene dos cuernos de cordero al inicio, pero finalmente va a hablar como dragón, como Satanás. Hay muchos pastores, incluso la iglesia adventista, en este momento están encarcelados por no obedecer sobre la educación que está promoviendo el movimiento este LGBTG. No sé, hay algún momento que pide que los profesores tienen que llamar a una mujer como hombre o a un hombre como mujer, como ellos quieren, pero sus principios de un cristiano adventista no puedo yo decirle al hermano justo, hermana justo, no puedo decir eso, porque mi conciencia me dice él es hombre, no mujer. Y así mismo es un profesor cristiano, se comporta donde sea, pero a costa de que tiene que ser eh, encarcelado. También nos va a alcanzar a nosotros porque nuestro país, Perú, Chile también han firmado ese acuerdo. Estamos viviendo en los últimos tiempos y tenemos que estar acorde, hermanitos. Tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo para que Él dirija nuestra vida. Amén, 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 amén. Muy bien, hermanos. Gracias por, hermano, por la aclaración. Yo no sabía que este presidente era uno de los primeros católicos, ¿no? Que llegó pues a Estados Unidos. Eso nunca habían pensado, ¿no? Pero sin embargo, ahí está su discurso que les habló también el nombre de Dios, pues, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, hermanos, también pues Dios tiene sus hijos, ¿no? Sus hijos hoy en día, no hijos verdaderos que tiene ahí, pero el Señor en este último tiempo va a hacer un llamado, dice, ¿no? Salid, pueblo mío, ¿no? De todos esos grupos que los llama Babilonia, ¿no? Para que se una pues a la única iglesia que tiene Dios, ¿no es cierto? Que obedece los mandamientos de Dios y que tiene la fe de Jesús. Esas son las características de la iglesia verdadera, ¿no? Bueno, entonces, muy bien, hermanos, vamos a continuar aquí leyendo la Biblia ahora, ¿no? ¿De qué vamos a estudiar esta semana? Ahí están los textos bíblicos y damos una lectura. Y aconteció, dice, muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, ¿ya? Ahora estaban ya en reposo, pues hermanos, no el pueblo de Israel, habían vencido a todos, siendo Josué, dice, ya viejo y avanzado en años, ¿no? Que Josué llamó pues a todo Israel y a sus ancianos y a sus jefes y a sus jueces y a sus oficiales y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Miren, Josué dice, ya estoy viejo, ahora sí estoy viejo y avanzado en años. Así que, y vosotros habéis visto lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros. Les han visto, son testigos porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. O sea, les está diciendo, ¿quién ha peleado por nosotros? Dios ha peleado. Es así, hermanos. En la vida cristiana también, ¿quién es el que pelea? Dios es el que pelea, pues, hermanos. Nosotros solamente tenemos que obedecer, como soldados, seguir a nuestro capitán, nuestro general, nuestro Señor Jesús. Mirad, os he asignado, dice Josué, ¿no? Mirad, os he asignado por suerte
como heredad para vuestras tribus, estas naciones que aún quedan, junto con todas las naciones que he destruido, dice, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Entonces habían conquistado, hermanos, muchos pueblos, ya estaban con la herencia, pero todavía estaban todavía posesionados pues, de los cananeos en algunos sitios y que había que desalojarlos también a ellos, ¿no? Porque recuerden que Dios es el dueño de la tierra y este es un regalo que Dios da. Así que, hermanos, yo no soy Esto, dueño de... Sí, por favor, hermano, participe, hermano, pregunte, comente. ahí dice, mirad, oh, he asignado por suerte. ¿Cómo explica eso, hermano? Para nosotros esa palabra no es atinada. Ah, muy bien, gracias, hermano, por la pregunta. Eh, en este caso, o sea, no es que alguna persona podría indicar, no, yo quiero este terreno, yo quiero esto, a veces no, es como que la herencia no en la casa de una casa, entonces ya que sea por sorteo, ¿no? Aunque a no ser que el padre haya dicho, no, esto te toca a ti, esto te toca a ti, esto te toca a ti, es otra cosa, ¿no? Y pueden ponerse de acuerdo. Pero para que no haya esos problemas, creo que Dios determina, ¿no? Que lo hagan por sorteo, o sea, Dios. Y había pues el Urín y el Tumín también, hermanos, que tenían el pectoral del sumo sacerdote para preguntar a Dios y Dios pues respondía a través de ese Urín y Tumín, no qué es lo que Dios decía. Y entonces toda la suerte que lo hacían así, entonces por suerte les tocó pues a cada uno un pedazo de terreno de lo que habían conquistado, pues, o de todo lo que Dios les estaba regalando. Entonces a eso se refiere, ¿no? Mirad, os es asignado por suerte, ¿no? Hermano, Como, justo ajá, sí, sí, por favor, ayude. interesante la pregunta, hermano. Es bueno, eso nos hace reflexionar. Hay algunas palabras que el enemigo lo ha torcido, ha llegado a nuestro tiempo como distorsionado. Por ejemplo, una de las palabras es suerte. En este tiempo, suerte hay que ir donde el brujo, el chamán, alguien tiene que darnos nuestra suerte. No, no era así. Y recordemos que el sumo sacerdote venía con dos machos cabríos, una vez al año, en Yom Kippur, el día de la expiación. La palabra de Dios dice, echaba suerte. No sabemos cómo lo hacía, pero la primera que salía representaba a Jesús. Los dos machos cabríos eran iguales, era la creación de Dios. Pero el primero que salía representaba a Dios, el sumo sacerdote ponía la mano en su cabecita, era degollado y era sacrificado para Dios. Y el otro quedaba vivo, el segundo, y eso representaba a Azazel, a Satanás. Nosotros sabemos después que debía morir en el desierto por inanición. Ahora, por suerte, ¿cómo haría por suerte? Por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? Hay una, un premio para dos personas que las dos hicieron tan bien, pero lo que el premio es un reloj del último modelo y un celular de último modelo. Pero los dos tienen que elegir uno de ellos, pero por suerte, ¿cómo es la suerte? Por ejemplo, el profesor que va a dar el regalito tiene dos palitos de fósforo en la mano. Uno de ellos está roto la mitad y el otro está enterito. Entonces el profesor dice, ustedes van a ver solamente la cabecita de los fósforos, la cabecita, pero el cuerpo no lo van a ver. Ustedes elijan. Ustedes van a elegir y por suerte te va a tocar el celular o el reloj. El alumno agarra, uno de ellos sale con el palito roto a la mitad, el otro entero. Y eso es más o menos la suerte. Uno mismo elige la suerte. Eh, Allí no hay que el chamán le está haciendo el trabajo, no, sino que más o menos de ese modo echaban suerte para que les toque lo que les tocó. Eso es una pequeña explicación, hermano. Muy bien, muy bien. Sí, pues eso, qué buena ilustración, hermanos, de los dos machos cabríos en el día del juicio para entrar a hacer la expiación, ¿no? Una vez al año.
traían dos machos cabríos y dice la Biblia que ahí los sorteaban, pues. Uno que salía sorteado representaba a Jesús y el otro macho cabrío a Satanás, ¿no? Entonces lo hacían, pero hasta donde yo he leído en la Biblia, entonces ahí en el pectoral habían el tumín, el urín, que se iluminaba, ¿no? Entonces, y así ellos sabían, ¿no? Qué es lo que se elegía, pero más cosas no podría yo decir cómo lo hacían, ¿no? Pero así dice aquí, ¿no? Mirad os he asignado por suerte como heredad para vuestras tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido. O sea, algunas ya eran destruidas, algunas todavía había que desalojarlos. Desde el Jordán hasta el mar grande hacia la puesta de sol. Y el Señor vuestro Dios las echará, ahí está, las echará de delante de vosotros y las expulsará de vuestra presencia y vosotros poseeréis su tierra tal como el Señor vuestro Dios os ha prometido. Esforzaos pues y guardad dice, esforzaos pues en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Resaltante esto, hermanos, ¿no? Las palabras últimas de Josué, ¿no? Porque va a morir 110 años. Esforzaos, dice, ¿no? Esforzaos pues en guardar y hacer, practicar todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés para que no os apartéis de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Ese es el consejo clave, hermanos, ¿no? O sea, seguir lo que dice Dios, no desviarnos ni a un lado ni al otro lado. El enemigo es el que va a tratar de desviarnos, ¿no? Para un lado, por otro lado. A nosotros mismos nos puede usar, ¿no es cierto?, para desviarnos, porque nuestro corazón, ¿no? Si no está bautizado con el Espíritu Santo, hermanos, pues entonces no vamos a tomar malas decisiones. O algún otro personaje, ¿no? Y aún dentro de la iglesia puede haber un líder, no sé, pero el enemigo puede utilizarlo, ¿no? Pero no os apartéis de ella ni a derecha ni a la izquierda. Ceñirnos con lo que dice la palabra de Dios. Si dice la palabra de Dios, eso debemos hacer, ¿no? A fin de que no os juntéis con estas naciones las que quedan entre vosotros. O sea, el consejo es que no se junten con esa gente que todavía había que desalojar. Entonces, el problema, el riesgo era que se podían juntar, mezclarse, ¿no? Con el mundo. No mencionéis el nombre de sus dioses, ni hagáis a nadie jurar por ellos, ni los sirváis, ni os inclinéis ante ellos. Es como decir a hoy en día nos dijera, ¿no? Ustedes no se metan en sus ceremonias de pago de la tierra, que por acá, que comúnmente lo hacen, pues, ¿no es cierto, hermanos? Ustedes nada que ver con eso, ¿no? Eso es lo que les está diciendo, no se metan con esos pueblos que van a desalojar ustedes, ¿no? Sino que al Señor vuestro Dios os allegaréis, dice, ¿no? Como lo habéis hecho hasta hoy, porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de vosotros, y en cuanto a vosotros, nadie os ha podido hacer frente hasta hoy. Miren, nadie les ha podido vencer, ¿no? Un solo hombre, miren lo que dice Dios, un solo a través mm, no, de aquí Josué 23:10, un solo hombre de vosotros hace huir a 1000. ¿Qué les parece, hermanos? Un solo hombre hace huir a 1000. ¿No? Como dice la palabra de Dios a nosotros también, ¿no? Si Dios está delante, pues hermanos, eh, el Señor se quedará luchando delante de nosotros, pues y 1000 van a caer, pues hermanos, no es que literalmente, ¿no? Como sucedió allí, sino aquí ya es que el enemigo, ¿no? Va a ser derrotado y vamos a ganar más bien nosotros para Dios. Porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros tal como Él os ha prometido. Tened sumo cuidado, dice hermanos, tened sumo cuidado por vuestra vida, ¿ah? Mucho cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Entonces, hermanos, esto de amar al Señor vuestro Dios, justo en el comentario que se hizo de Espíritu y Profecía, es que seamos bautizados por el Espíritu Santo, para que se renueven nuestras intenciones, nuestros hábitos, nuestro corazón cambie y todo lo que hagamos sea para el agrado de Dios. No, todo, la obediencia a sus mandamientos, guardar sábado, devolver sus diezmos, todo, ¿no? Con mucho agrado, ¿no?
no con tristeza, no renegando. Porque si os volvéis, mire lo que aquí, hermanos, es importante esto, porque si os volvéis, o sea, uno regresa para atrás, se vuelve para atrás, hermanos. ¿Qué pasa con el que se vuelve para atrás? Porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonio con ellos, miren esto del matrimonio, es terrible, hermanos, ¿ah? Hacer un matrimonio de un creyente con un no creyente, eso es lo que está diciendo, no hagan eso. Porque si ustedes van a contraer matrimonio con ellos y os juntáis con ellos y ellos con vosotros, ciertamente sabed, a esto tienes que saber. Ahora nos está hablando, hijo mío que estás en estas salas, esto tienes que saber. ¿Qué cosa? Ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros. O sea, Dios no va a hacer nada, pues si estamos mezclados y no va a poder, ¿no? No vamos a poder tener victoria, pues, hermano, sino que serán como lazo, más al contrario, va a ser como lazo, dice, y trampa para vosotros. ¿Es así? ¿Sí o no, hermanos? Cuando nosotros tomamos malas decisiones, nos metemos pues no en el lazo, como dice, en una trampa nosotros mismos, ¿no? Y después le damos la razón a Dios por haber tomado mala decisión, pedimos perdón también y bueno, seguimos en el camino, ¿no? A pesar de que tengas que cargar esa cruz, ¿no? Como azote, dice, en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos. Es así, pues, o no, hermanos. Los problemas por malas decisiones es como azotes que están en nuestro costado y como espinas, pues, en nuestros ojos. Imagínate una espina que te pinche el ojo. Así es cuando desobedecemos a Dios, pues, hermanos, ¿no? Eso cuando uno se mezcla con el mundo, ¿no? En este caso hasta que perezca, y miren lo que dice Dios, ¿no? Hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Entonces ustedes van a fracasar, pues no, y se van a perder. Por eso, hermanos, la misericordia de Dios está para aquel que entiende y pide perdón a Dios, pues no, hemos podido tomar malas decisiones y Dios es grande en misericordia que hayas hecho lo más malo que hayas hecho, pero si ahora tomas una decisión, ¿no? De volverte a Dios, ¿no? A hacer su voluntad, entonces Dios nos perdona. Si a los ninivitas, que eran hombres terribles, ¿no? Que no se puede decir, o sea, peor de los peores hombres, pues no pueblos eran terribles, a estos los ha perdonado cuando se arrepintieron. Hermanos, Dios a quien se arrepienta, que cree en Jesús, pues Dios perdona, ¿no? He aquí, hoy me voy por el camino de toda la tierra, dice, y vosotros sabéis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios habló acerca de vosotros ha faltado. No ha faltado nada. Todo ha cumplido Dios. Todas os han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló de la misma manera, dice hermanos, el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza hasta que os haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Eso ya depende de nosotros, de nuestro libre albedrío, hermanos. ¿Qué queremos? Por eso hay que tomar una elección, ¿no? Dice, cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó, y vayáis y sirváis a otros dioses y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros. Palabra de Dios, hermanos, ¿no? Y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Ahí está, es la palabra de Dios, hermanos. Bueno, hermanos, y en el capítulo 24, bueno, ya el tiempo terminó, vamos a concluir ya. Ya no voy a leer el A ver, capítulo 24 porque quisiera más. dejar, hermano, una pregunta para la próxima. Y pregunta, hermano. Siempre, ahí dice, ¿no? Tener mucho cuidado porque la ira de Dios te alcanzará. Y en su precepto dice, enojaos, pero no airaos. Así es. Ahí Sí, mismo, pues, mira. sí, aparentemente pareciera una contradicción, ¿no? Entonces, los términos, hermanos, no, los términos aquí en la ira del ser humano con la ira de Dios, el significado no es lo mismo. Nosotros
nuestra ira, como somos pecadores, entonces nos airamos de tal manera, ¿no? Que hacemos mal, pues, ¿no? Con nuestra ira. Pero A la ver, el ira de hermano Dios Marcelino que es, explique. es, ya termino yo y después Marcelino va a explicar. Esto es, la ira de Dios es santa, ¿no? O sea, Él es el juez, Él puede decirme a mí, ¿no? Justo hasta acá nada más, y además de que vas a morir, vas a ser condenado. Entonces, yo como conozco a Dios, diría, pues Señor, amén, sea hecha tu voluntad, porque Él es justo y Él es misericordioso, ¿no? O sea, no podía yo cuestionarle a Dios, ¿no? Que conozco a Dios que es justo y misericordioso. Entonces, ese sería la ira de Dios porque Él sabe, ¿no? Mi vida interna, interior, todo, todo conoce, entonces, juez justo, ¿no? No, a Él no le Hermano, podemos cuestionar, pero sí a un ser humano en su ira con la... Está bien, nos airamos, sí, podemos airarnos, pero no hay que pecar, porque a veces la ira nos puede llevar a pecar y a hacer cosas malas, pues, ¿no? Cosas malas. Sí, por favor, a ver, hermano, ahí sí, hermano yo, Celso, si puede hermano, contestar y si Marcelino también puede contestar. el Vaticano va a tomar estos versículos como a favor a ellos y como que nosotros estamos mal, algo por ahí va a ser, seguramente, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues no se malinterpreta, ¿no? O sea, muchos cristianos que no están haciendo, no hacen la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, pues el enemigo los utiliza y así como miren, a quien lo utilizó a Saúl. No, claro, Saúl es, pues no es Saúl, sino ¿cómo se llama? Pablo. Pablo, pues no, anteriormente, antes de ser Pablo, Saulo, se llamaba Saulo, pues no. Él era pues uno de los máximos príncipes, no eruditos de la palabra de Dios, lo máximo era. Pero él creía que matando a los cristianos, ahí estaba la ira del Señor, seguramente él pensaba así, entonces estaba haciendo bien, pues, pero estaba completamente equivocado, ¿sí o no? Porque el Señor cuando se presenta ante Saulo, que estaba yendo a matar a cristianos. Entonces el Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿no? Y cayó, pues no, una luz resplandeciente apareció en el suelo, pues él ya hasta con ceguera y se da cuenta, ¿no? Señor, o sea, ¿quién eres? No, no, bueno, el Señor dice, pues yo soy Jesucristo, a quien tú estás persiguiendo, ¿no? Duro te es, ¿no? Lo que estás haciendo no es lo correcto, es como patear una aguja, te estás haciendo tú mismo daño, ¿no? Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Se convierte en ese momento, ¿no? Entonces, y ya fue llevado a Damasco, pues ahí Dios le dijo que lo que tenía que hacer. Se bautizó y fue el más grande predicador y cristiano, ¿no? Se convirtió. Cambió radicalmente, ¿no? Su vida. Bueno, pero ahí está, hermanos, ¿no? Como dice Celso, el hermano Celso dice, pues, ¿no? De que muchos, entonces, Roma papal, por ejemplo, ha utilizado estos textos bíblicos así en nombre de Dios han matado a diestra y siniestra a verdaderos cristianos, hermanos. Los han quemado los hogares. Millones y millones, hermanos, de cristianos verdaderos han sido destruidos. Y lo reconoce el papado de hoy en día, los reconoce, pues saben que esa es su historia, ¿no? Claro, aunque ellos dicen, ellos ahora nosotros hemos cambiado, pero la Biblia dice que no han cambiado, sigue lo mismo. Solamente que un tiempo se le dio para que actúe de esa manera, pero ahora ya no. En el último momento querrá actuar otra vez de esa misma manera, tampoco va a poder, porque el Señor va a salir en defensa de su pueblo. El hermano Marcelino ha sido llamado por nuestro hermano para que responda, pero si es que está ahí, ¿no? Si ya se ha ido a la iglesia, pues... eh, Sí, hermanito, todavía estamos acá. No, usted ya contestó. El texto decía, airaos, pero no pequéis. Ahí está la respuesta. Jesús, en el momento de echar fuera a los a los cambistas, no, él se airó, pero no llegó a pecar. Entonces, ese mismo
Esa misma dinámica el cristiano tiene que seguir, no puede llegar a pecar. Tenemos que hacer las cosas con celo, es verdad, con fuerza, con tenacidad, pero nunca llegar al pecado, ¿no? Eso simplemente, hermano. Muy bien, muy bien. Hermanos, finalmente dice nuestra lección, repasa estos capítulos, ¿no? 22, 23 y 24 que vamos a estudiar. Repasa, hermanos, las demostraciones de fidelidad de Dios en el pasado para motivar a sus oyentes a rendir culto solo a Él. Por eso, hermanos, viendo toda esa historia, entonces nosotros tenemos que tomar una decisión y rendir culto, pues solamente a Él, a Dios. No a nosotros, ni tampoco a los seres humanos de esta tierra, ni a los objetos creados en esta tierra, sino solamente a Dios. Si está escrito en la Biblia, eso debemos hacer caso. Esta semana estudiaremos el primer discurso de Josué en el que da una mirada retrospectiva, ¿no? A las victorias de Israel, pero traza al mismo tiempo el camino del éxito futuro, ¿no? El éxito futuro para la nación. Entonces, hay un camino también para nosotros ahora si hasta aquí hemos fallado en algo, hermanos, entonces una decisión de corazón, que pedir, ¿no? Que el Espíritu Santo entre en nuestra vida y entonces nuestra vida va a estar, vamos a tener éxito como Dios quiere darnos éxito, ¿no? No solamente a nosotros, sino a nuestro grupo, a nuestra iglesia, ¿no? A la iglesia a nivel mundial, ¿no? Y a todo ser humano que decida, pues, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir entonces, hermano Celso, por favor, despídenos con una oración. Ya nuestro hermano Celso ya se fue a la iglesia seguramente. Bueno, si hay algún otro hermano, hermana que quiere orar, tiene ese deseo, está presente ahí, prenda su micro y haga la última oración. Ya, todos se han ido a la iglesia ya. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es bien simple, Señor, es bien comprensible, Señor. Entendemos perfectamente, Señor, todo lo que tú dices. Solamente que nosotros, Señor, tal vez no nos sentimos en esa capacidad, Padre Santo, de hacer las cosas según tu agrado, Padre. Por eso hemos entendido en esta mañana de que tenemos que ponernos en tus manos, nacer de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, que tú entres en nuestra vida, transformes nuestra vida para que todo lo que hagamos, Señor, sea de tu agrado. La obediencia a tus mandamientos, el guardar al sábado, alabar tu nombre, hacer tu obra, todo sea, Señor, así como tú quieras, pero solamente tú puedes hacer ese cambio en nosotros que estamos en esta sala y así en todos tus hijos, Padre. Por favor, tu bendición pedimos, Señor. Bautízanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Un feliz sábado, hermanos. Feliz